Y vamos a leer la palabra de Dios para empezar en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Yo sé que es mucho, pero a mí me encanta leer toda la Biblia para poder tener un contexto de lo que realmente está hablando el autor. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en el nombre de Jesús, Señor, leemos tu palabra. Y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo dije que estamos viviendo en los últimos tiempos. Eso es los postreros días también. Y así es que ya estamos en tiempos peligrosos. Luego le sigue diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, inafatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí me encanta porque Pablo le dice a Timoteo, que creemos que Timoteo era un joven, y le dice: a este tipo de hombres evita. Luego le sigue diciendo en el verso 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, a la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú aquí quiero que presten atención. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiero que le prestes mucha atención al verso 12 también, por favor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ponga atención en el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo a quién has aprendido. Tú tienes que saber de quién estás aprendiendo. Y que desde la niñez, mucho ojo aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aleluya. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos, dale fuerte un aplauso al Señor y pueden tomar su asiento. Sé que leímos mucho. Para los que no les gusta leer la palabra de Dios en su casa, bueno, al menos ya leyeron un capítulo hoy. Es un gran avance, amén, porque de eso les quiero hablar, acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que a mí me apasiona en lo personal. Me cuesta leerla muchísimo. Me duermo, me da sueño.
pero me encanta la palabra de Dios. En el fondo de mi corazón amo lo que es la Biblia. Amo estudiar la palabra. Sí me cuesta, no crean que, porque digo que amo la palabra de Dios, soy una persona que paso horas y horas leyendo la Biblia. No. Y quiero ser sincero con ustedes, quiero abrirles mi corazón. Pero amo la palabra de Dios. Y una de las razones por la que la amo es porque a través de la palabra de Dios he podido encontrar mi identidad en Dios. Y yo me he dado cuenta que uno de los obstáculos, si se podría decir, o uno de los factores que más ataca a nuestros jóvenes es su identidad en Cristo. Ellos no saben quiénes son en Cristo. Ellos no saben quién es el Padre. Ellos no saben quién es Jesús en su vida. Ellos no saben quién es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y todo esto es debido a la falta de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Muchos de nosotros, yo en mucho tiempo también pasé por eso. Ahora trato de no ser así. Nomás leía la palabra de Dios cuando venía a la iglesia. Pero cuando empecé en los primeros años de ser cristiano, me acuerdo que oraba mucho, íbamos mucho al monte a orar y era un fuego, una unción, que también la quiero hoy, igual. Pero algo que me llama mucho la atención es que yo no leía la Biblia. Yo iba al monte, orábamos mucho, muchas vigilias, pero no leía la Biblia. Aconteció algo y es que empecé a pedir dones, empecé a pedir unción, empecé a pedir de todo. Y hay una regla de oro: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que toca, se le abrirá. Una ocasión yo le dije al Señor: Señor, pero ¿por qué tú usas a gente arrogante? ¿Por qué tú usas a gente que no es humilde? ¿Por qué tú usas a gente que en realidad no muestra a Cristo? Y la respuesta que yo recibí de Dios es la regla de oro: pedid y hallaréis; buscad, pedid y recibiréis; buscad y hallarás, perdón. Y ahí me di cuenta yo que en todo ese tiempo yo oraba mucho, pero no leía la Biblia. Esto me llevó a experimentar dones. Uno de los dones que más experimenté, casi no cuento esto, en realidad no me gusta contar cosas así, pero fue el don de discernimiento. Me recuerdo que todavía lo tengo, siento como que es menos, pero porque obviamente Dios te tiene que enseñar, como decía Edwin, tú tienes que ser para ser. Porque cabal, por eso me reí mientras él predicaba, porque yo dije, va a ser un complemento, las dos palabras juntas. Igual lo que hablaba Tony, que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces en estos tiempos yo experimenté un don de profecía. Yo experimenté un don de discernimiento demasiado fuerte, si lo podría decir. Pero pasaba algo, y es que yo miraba a mi hermanito y yo decía, este anda así, anda así, anda en este pecado, este no ora, este anda aquí. Y le empecé a ver muchos defectos en el interior a la gente. Y yo cometía un error, que yo los juzgaba. Y todo esto es porque no leía la palabra de Dios. Empecé a juzgar a mucha gente y de repente, ¡pum!, se me apagó todo. Luego Dios me empezó a llevar a su palabra, a que tenía que orar. Luego leyendo la palabra me di cuenta para qué eran los dones. Y ahora ya sé para qué son los dones. Que los dones no son para criticar, no son para murmurar, no son para yo sentirme altivo, no son para yo adquirir fama, no son para yo vender el evangelio de Jesucristo, no son para yo, aleluya, creerme el más ungido, no son para levantar enfermos y venderla de que yo soy un poderoso, sino es para edificación de la iglesia, dice Pablo. Los dones son para edificar la iglesia de Cristo. Luego de eso empecé a leer la Biblia poco a poco.
Y empezó el Señor a despertar un deseo en mi corazón por leer la palabra de Dios. Yo me recuerdo muy bien que yo agarraba esta misma Biblia. Yo la agarraba y le decía: Señor, no quiero leer tu palabra, pero dame hambre por tu palabra, dame hambre por leer tu palabra. Avívame, ayúdame, Señor. No quiero, no puedo, pero dame hambre por tu palabra. Y sucesivamente, la regla de oro, una vez más, se volvió a manifestar. El que pide, recibe. El que busca, halla. Dios empezó a despertar un hambre en mí por leer su palabra. Empecé a leer la Biblia poco a poco. Empecé a leer libros, me empecé a juntar con personas que les encanta la lectura, que me decían: léase este libro, léase este capítulo de la Biblia, y así, etcétera, etcétera. Dios me empezó a despertar hambre por su palabra. No digo que Tony dijo que era maestro, pero no soy maestro. No soy maestro. Bueno, tengo el llamado de maestro, sí, pero no soy maestro todavía. Necesito prepararme. Pero resulta que Dios, esta semana, mientras le decía: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que predique? Señor, no sé, tengo este tema, tengo esta prédica, tengo esto, tengo lo otro. Y literal no percibía nada. Toda la semana estuve como pregunta y no percibía nada. Hasta el día de ayer fue que bajé al lugar donde oro, donde leo, y empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia y a meditar y a orar y a crear un ambiente. Y luego empecé a sentir en mi corazón que Dios me estaba llamando a traer una palabra de su palabra, pero bueno, una palabra de su palabra obviamente, pero que les trajera una palabra para que los motive a leer la Biblia. Y seguido a esto ahora sí voy a entrar a la palabra. Vamos a ver por aquí. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén, gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:16 le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra inspirada me cautivó cuando me di cuenta lo que era. Y es que esa palabra inspirada en griego significa theos pestus, que significa el respirar de Dios. El respirar de Dios. O sea, Dios respira, inhala, exhala. Esa es la palabra de Dios. El exhalar de Dios, ese soplo de Dios. Esta palabra me llamó mucho la atención porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo formó del barro y luego sopló sobre él. Sopló aliento de vida. Y su palabra es el soplo de Dios y también es aliento de vida. Bueno, yo sé que estas palabras no nos gusta porque a mí también se me hace bien difícil leer la Biblia y que nos manden a leer la Biblia. A nuestra carne no le gusta, pero yo estoy seguro que a tu espíritu le va a encantar. Entonces, el Señor dice en Isaías 55:2-8: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios nos habla en su palabra y a través de ella.
Y como Dios nos habla en su palabra y a través de ella, muchas veces nosotros pasamos afanados queriendo escuchar a un profeta. Hay muchos cristianos, en su mayoría, que se motivan a venir a la iglesia si les dicen que el predicador que va a predicar es un profeta. Lastimosamente, yo lo he visto. Si le dicen que el profeta fulano va a venir a predicar, yo voy primera fila, que me llamen por nombre. Quiero escuchar a Dios. Tú también puedes escuchar a Dios en tu casa. No necesitas no estoy menospreciando a los profetas. Al principio les dije que yo también, Dios me ha usado en profecía. Pero muchas veces nos afanamos por escuchar un profeta de Dios, pero no queremos dedicarle tiempo a su palabra. Y como leímos en Timoteo, y como les decía al principio, estamos viviendo en los últimos tiempos, y quiero acelerar porque ya el tiempo se me va a ir. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Una vez el Señor me ponía en mi corazón: solo los que estén firmes en mi palabra van a permanecer de pie en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque estamos en tiempos peligrosos, como dijo Pablo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y nosotros tenemos que despertar, tenemos que razonar, tenemos que captar eso. No podemos estar dormidos. No podemos estar dedicándole todo el tiempo, todo nuestro tiempo a nuestros videojuegos, a nuestras redes sociales. Algo que yo les decía a unos jóvenes que les doy una clase los domingos, es yo les decía: yo ahora mismo me siento atado a las redes. Y les dije que quería ser transparente con ustedes. Yo les decía: yo me siento atado a las redes. Siento que estoy desperdiciando mucho tiempo ahí. Pero algo bueno es que nosotros reconozcamos en la área en que estamos mal. Porque ese va a ser el principio para que Dios nos ayude, que nosotros reconozcamos. Y algo que empecé a hacer fue borrar las redes sociales y de vez en cuando quería compartir algo o quería revisarla, la bajaba, pero luego la volví a borrar y así estoy todavía. Porque yo les decía, me siento que me están quitando demasiado tiempo. Y el Señor me está llamando a leer su palabra. En Daniel capítulo 12, hay algo sumamente poderoso. Daniel capítulo 12, en el versículo 3 le dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego al verso 4 le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Adivínenme qué tiempo estamos. No, los cristianos no adivinan, perdón. Estamos en el tiempo del fin. Algo que me llama mucho la atención es que en el verso me perdí, perdón. En el verso 4, en las últimas palabras, le dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Un día mientras leía esto, yo le decía al Señor: Señor, ¿qué ciencia? Porque yo he escuchado muchos predicadores, muchos teólogos que hablan y dicen: oh, la ciencia está aumentando, es una señal de que Cristo viene. Y dicen que la ciencia está aumentando porque tenemos iPhones, porque tenemos buena tecnología, la cual es una bendición, porque según estas personas se están yendo a la luna, a Marte, no sé a dónde, y según por esa razón creemos que la ciencia ha aumentado. Pero les tengo una noticia, y es que esa palabra ciencia en el original significa da'at.
Y Da'at significa conocimiento. Y conocimiento. Y este conocimiento no es conocimiento de la Biblia, no es conocimiento como el que tenían los fariseos. Los fariseos, ellos tenían un conocimiento que la palabra significa yada, que es conocimiento, intelecto, lo que aprendemos. Pero esta palabra tiene una profundidad, porque esta Da'at significa conocimiento, pero significa conocimiento experimental. O sea, en otras palabras, lo que significa es conocimiento que leo, que sé, pero que también lo vivo y lo aplico. ¿Qué significa esto? De que si yo leo de Dios, no solo voy a tener una idea de Dios, sino que voy a conocer a Dios. Y el Señor, mientras leí esta palabra, lo que yo sentía en mi corazón es que necesitamos una generación que se meta en las Escrituras, no solo para tener conocimiento, sino para vivir en ese conocimiento. Necesitamos una generación que lea a Dios, pero que también tenga una relación íntima con Dios. Da'at viene de la palabra yada, y yada también significa intimidad, pero significa intimidad entre una pareja, no intimidad entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación, nosotros. Pero en Daniel 12, esa para mí fue una promesa que yo recibí en mi corazón. Y es que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará, pero no la ciencia terrenal, no el conocimiento ni la sabiduría diabólica terrestre como la que dice Santiago, sino porque Da'at también significa sabiduría, sino que se va a aumentar el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Yo conozco a Dios bien poquito, pero yo necesito cada día conocer a Dios. Una razón de que, o una de las formas que nos damos cuenta de que alguien no conoce a Dios es cuando alguien es insensible demasiado a la presencia de Dios. Algo que me impresionó ahorita es que David llegó y me dijo: no hay mantos. Y yo le dije: deja busco. Fui arriba, busqué, luego se los traje. Y cuando se los traje me di vuelta y estaban cantando Santo, no me pude contener, porque automáticamente vi la impureza de mi corazón. Automáticamente vi la maldad de mi ser. No es que esté en pecado. Pablo dice que el pecado mora en mí, que yo no me puedo deshacer del pecado. Él mora en mí. Yo tengo que batallar día a día con él. Y debido a esto yo empiezo a ver mi maldad y le empiezo a decir a Dios: Señor, ¿por qué eres tan bueno a pesar de que yo soy tan malo, a pesar de que te fallo, a pesar de que cometo tantos errores, a pesar de que tú eres tan santo? ¿Cómo te dignas en mirarme? Y Dios me empezó a quebrantar ahí. Y luego que Dios me ministró, luego empecé a ver para los lados y lastimosamente miraba jóvenes como distraídos, como aquí nada está pasando. Y lastimosamente ese es simplemente un fruto de que no conoces a tu Dios. Ese es simplemente una manifestación de que no conocemos a Dios. No estamos conociendo a Dios. Y Dios nos está invitando a conocerlo a Él. Ya para terminar, quiero leerles una historia muy poderosa que está en Lucas 38:42. Discúlpenme, me gusta leer mucho, pero hay predicadores que nomás leen un poquito, pero a mí me encanta leer todo.
Dice el 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, eso me cautivó, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O yo no sé si alguien pudo agarrar eso. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oh, gloria a Dios. Me quedan 5 minutos. Al principio les dije que estamos viviendo en los últimos tiempos y necesitamos prepararnos para eso. Yo creo que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene, y para mí no es sinónimo de temor ni de angustia, sino de alegría. Porque la venida de Cristo significa redención. La venida de Cristo significa una nueva vida. La venida de Cristo significa que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a su imagen. Y yo no sé si a alguien le emociona esto, pero tenemos que prepararnos para eso. Pero hay una realidad, y es que para que en todo el proceso en lo que Cristo viene, los tiempos se están poniendo malos. Y esto es algo que va en aumento. Y es algo que no lo podemos detener. Podemos orar, podemos ayunar incluso en contra de las leyes. Y les estoy hablando una realidad. Yo sé que quisieran escuchar: oh, vamos a orar, vamos a ayunar para que detengan las leyes que están aprobando. Pero hay una realidad, y es que es necesario, porque la Biblia lo dice. Y como la Biblia lo dice, se tiene que cumplir. Y esto solo nos podemos dar cuenta si leemos la Biblia. Si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta qué podemos detener y qué no podemos detener a través de la oración. Entonces, los tiempos son malos y tenemos que aprovecharlo, como el mismo Pablo decía. Tenemos que caminar aprovechando bien el tiempo. Hace unos días leía que en California pusieron una ley solo para enfatizar de que los días son malos. Esta ley decía que si un niño creo que de 10 o 12 años, decía que si este niño decía que él era mujer, incluso sus padres tenían que respetárselo, porque si sus padres se oponían, iban a ir no sé cuántos años a prisión. Si una niña decía que era niño, esta ley dice que los padres tenían que respetárselo. Yo no sé si alguien se puede dar cuenta, pero solo ahí podemos ver que los tiempos son malos. Y quizás digan: oh no, esto es una prédica para los adultos, para los viejos, para que se preparen. No, porque tú eres joven. Y nosotros que somos jóvenes somos los que vamos a representar el evangelio de Cristo ahora y en el futuro. Y yo no sé si tú no te estás preparando. Yo no sé qué tú le vas a enseñar a tu generación. Yo no sé qué tú le vas a enseñar a los que van a venir. Tenemos que prepararnos para esto. Yo sé que quisiéramos escuchar una prédica de Dios te va a levantar, Dios va a hacer algo grande contigo, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a dar papeles, carro, etcétera, etcétera, todo lo que. Pero hay una realidad, y es que los tiempos son malos. Y tenemos que prepararnos, tenemos que invertir tiempo en la palabra de Dios. Y para terminar,
Nomás les quiero leer unos capítulos o unos versos para que no se espanten que estoy leyendo mucho, del salmista David. Algo que quizás nosotros no tenemos para enfatizar es que Pablo le dice a Timoteo: tú desde niño has aprendido las escrituras. Tú desde niño has aprendido las escrituras. No se sabía Juan 3:16. No se sabía Juan 10:10. No, todas las escrituras. Todas las escrituras. Porque los judíos, ellos acostumbran a enseñarle a los niños lo que es la palabra de Dios desde corta edad. Desde que ellos tienen razón, ellos es lo único que le empiezan a inculcar. Incluso hay unos que dicen que hay muchos que a un niño, un judío, no lo deja ver ni siquiera televisión hasta que tiene 12 años, porque ellos dicen que a los 12 años ya él va a ser responsable de sus propias decisiones. Pero desde que nace hasta los 12 años, lo único que hacen es inculcarle y meterle la palabra de Dios de la forma que sea. Y esto lo podemos ver en Timoteo, que Timoteo, a pesar de que se crió fuera de Israel, porque su padre era griego, le dice Pablo que él desde niño sabía las escrituras, y hay esperanza en saber las escrituras, porque le dice: esto te puede hacer sabio. O sea, no le dice que esto te va a salvar, le dice: esto te puede hacer sabio para que guardes su salvación. Y muchos de nosotros quizás no nacimos en un hogar cristiano. Muchos de nosotros quizás no leímos la palabra de Dios desde niños. Muchos de nosotros quizás, hay muchos de ustedes que quizás apenas vienen llegando. Pero nunca es tarde para empezar a dedicarle tiempo de calidad a la palabra de Dios. Porque tenemos que entender que yo creo algo, y que Dios va a hacer algo grande con nosotros, porque Dios lo ha hablado. Dios lo ha hablado a través de sus profetas. Dios lo ha hablado que en esta casa va a hacer cosas grandes con los jóvenes. Pero como decía Edwin, muchas veces nosotros venimos, nos convertimos, escuchamos la promesa y lo que queremos hacer es meternos a un monte a orar, y que me caiga la unción, y póngame en un flyer, póngame a predicar, llévenme a la radio. Pero no le queremos dedicar tiempo a la Biblia. Y se los digo porque así estaba yo en ese entonces. Mucho fuego, quería mucha unción, quería mucho poder. Quiero que me vean lo que cargo, quiero que me vean lo que Dios puede hacer a través de mí, porque no tenía identidad incluso. Entonces hay muchos jóvenes que incluso flaquean y caen porque no tienen identidad, no saben quiénes son. O sea, yo no digo que yo no caigo, yo he cometido demasiados errores, pero adivínenme, no me adivinen, perdón. Es una palabra que decimos mucho los hondureños, entonces por eso. Pero lo único que me ha mantenido de pie es su palabra. Es su palabra. Muchas veces no he sentido a Dios, porque no se trata de sentir a Dios, se trata de creer. Si tú necesitas sentir a Dios para alabarlo, para adorarlo, te quieres mover bajo los sentimientos. Esto se trata de fe. Yo creo que Dios está aquí. Yo lo puedo sentir, pero si yo no lo siento, yo creo que Él está aquí, porque Él lo prometió. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, para terminar, en la historia de Marta y María, María es una joven que, viendo a Jesús, no le importa decir: Jesús, te voy a servir, Jesús, te voy a dar agua, Jesús, te voy a lavar los pies, como era de costumbre, sino que le dice a Jesús: ¿qué tienes para contarme? ¿Qué tienes
¿Qué hay nuevo de parte de Dios para mi vida? Háblame, cuéntame. Quiero escuchar tus palabras, porque tus palabras me dan vida, porque tus palabras me dan seguridad. Y quizás tú digas, pero es que Jesús no está aquí físicamente. ¿Cómo es que yo me puedo sentar a escuchar las palabras de Jesús? Puedes sentarte en un rincón, leer la Biblia, abrir la Biblia y decirle: Señor, háblame. Y decirle: Señor, aquí estoy. Muchas veces nosotros malinterpretamos la oración, porque creemos que la oración es: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dale, Señor, ato al diablo, ato a los demonios, Señor. La oración es como una línea telefónica que nos conecta entre Dios y nosotros. Por eso que la oración envuelve oración, claro, obviamente, pero envuelve la adoración, la alabanza y la lectura. O sea, la oración no es clamar y pedir. Oración no es solo arrodillarme y empezar a decirle: dame, como los cabros. No, oración es sentarme y deleitarme. ¿Saben algo que yo amo de esta casa? Es que nuestros líderes son personas que viven lo que nos predican y nos enseñan con sus hechos. Por ejemplo, muchas veces que yo he visto al pastor que viene, se tira al suelo, se quebranta, adora a Dios, lo contempla de una manera que yo digo: wow. Yo digo: wow. A mí me encanta ver a alguien, a un ministro de un alto calibre, pues, que se quebrante delante de Dios. Porque miren, hay una realidad, que hay muchos ministros que van a predicar y tú los ves y nomás están como la adoración a todo lo que da, Dios moviéndose, Dios tocando a la gente. Y ellos, ¿qué hay por aquí? ¿Cómo se ven las luces? ¿Cómo se ve en la pantalla? ¿Cómo me voy a ver en la cámara? ¿Estoy bien? ¿Estoy bonito? Pero se suben y tú los ves que quieren que la gente adore con ellos y adore. Pero ellos no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque su relación con Dios no es genuina, no es una relación de amor. Y a eso es lo que yo los quiero invitar, a una relación de amor, como lo que tenía el salmista David. El salmista David era un hombre enamorado, apasionado por Dios. Que el Salmo 119, yo no sé si se los leo. Salmo 119, vemos a un David, a unos salmistas deleitándose en meditar la palabra de Dios, deleitándose en leer la palabra de Dios. Y con eso voy a terminar. No lo voy a leer todo, no se preocupen, nomás les quiero leer. Ya se espantaron. Nomás les quiero leer algunos capítulos para que vean la belleza de lo que es tener una relación de amor. Porque les voy a aclarar algo: yo no oro para que me pongan a predicar. Yo no leo la Biblia para que me pongan a predicar. Yo no leo la Biblia, yo no oro para que me lleven a las naciones. Yo leo la Biblia porque amo a Dios y porque quiero tener una relación cercana con Él, porque lo quiero conocer a Él, porque lo quiero ver a Él. Por eso tenemos que ser para ser, como decía Edwin. El Salmo 119, solo el subtema dice: excelencias de la ley de Dios. Bueno, hay muchos que son mis favoritos, pero el 10 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. De todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar. No saben cuántas veces yo he orado ese salmo.
Porque hay veces que me he sentido agobiado, hay veces que me he sentido que digo ya no puedo más, ya siento que ya no puedo. Incluso semanas atrás estaba que dije, ¿sabes qué? Voy a dejar los jóvenes, ¿sabes qué? Voy a dejar la clase que tengo porque me siento frustrado, me siento cansado, siento que ya no puedo más. Pero llegó un momento donde dije, Señor, tú sabes que de todo mi corazón te he buscado. No soy perfecto, no he sido perfecto, pero tú sabes que todo mi corazón te he buscado. Yo le decía, Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Oh, yo no sé si alguien se emociona con eso. Yo me emociono y me conmueve mi corazón, porque eso hace la palabra de Dios. El 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El 36 y el 37 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón a tus testimonios, porque esto no es algo que lo podemos hacer nosotros en nuestra fuerza. Esto es algo que Dios mismo lo tiene que hacer en nuestro interior. Dios mismo lo tiene que poner ese deseo en mi corazón de buscar su palabra. Porque lo vemos en el mismo salmista David le decía, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y esto me llamaba mucho la atención porque Pablo a Timoteo le decía que en los postreros tiempos los hombres serían avariciosos, serían malos porque serían avariciosos. Y eso es algo que a mí también me ha perseguido, la avaricia. No crean que no. Hace unos meses yo hasta le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito conseguirme otro trabajo, necesito conseguirme un part-time para agarrar más dinero porque quiero más dinero. Avaricia. El mismo Pablo le dice a Timoteo, está contento teniendo, ¿alguien se lo sabe? Teniendo abrigo, teniendo comida, teniendo techo. Estad contentos con eso. No quieras enriquecerte, porque los que se quieren enriquecer caen en el lazo del diablo. Verso 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Les prometo que ya con esto termino. Oh, cuánto amo tu ley. Dice el 97, todo el día es en ella mi meditación. Por eso me encanta el salmista David, porque era un hombre que amaba a Dios. Que incluso la historia dice que él cantaba, y cuando fue donde Saúl, dice que él cantaba en los montes. Era un hombre prudente en sus palabras, y llegó al palacio debido, no porque él se fue a promocionar. Llegó al palacio no porque dijo, oye, mira, este es mi currículo, soy un buen cantor, soy un hombre que habla muy bien, como le dice el pastor Andy, soy un hombre prudente. Él no hizo eso. Los mismos criados de Saúl le dijeron, hey, hay un muchachito por ahí que es valiente, es prudente en sus palabras. Y hay algo más poderoso, y es que sabe tocar bien, pero Dios está con él. Entonces ahí podemos ver al salmista David teniendo una relación con Dios. No para que lo vieran, no para exhibirse, no para salir en los flyers, sino porque amaba a Dios. Y ese mismo amor a Dios lo llevó donde el Señor lo tenía que llevar. Obviamente, porque si Dios te prometió a ti, o si Dios te dijo que tú vas a ir a predicar a las naciones, créelo, porque ciertamente Él lo hará. Pero no busques a Dios por eso, búscalo a Él por amor.
Aleluya. Ordena mis pasos, el 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y en todo el Salmo 119 podemos ver al salmista David hablando, recitando y diciendo lo poderoso que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios fortalece su alma, de que la palabra de Dios lo levanta, de que la palabra de Dios le da vida, le da gozo, le da contentamiento. Y esta noche Dios tiene una invitación para ti y te está llamando a como María se sentó a los pies de Jesús. Dios te está llamando esta noche y te dice: ven, escucha mis palabras. Ven, lee mis palabras, mis pensamientos. El pensamiento de Dios está aquí. Te sientes triste, te sientes agobiado, te sientes que no puedes leer la Biblia y quizás digas: no la entiendo. Léela. Léela. Algo que el Señor me enseñó es que no necesitas entender lo que lees. Necesitas leer, abrir tu corazón y dedicarle tiempo. Y la palabra de Dios es como un depósito que se deposita en tu corazón. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría sus palabras cuando Él viniera. Y eso es lo que acontece. Cuando leemos la palabra de Dios, aunque no entendamos, en el momento necesario viene a tu pensamiento lo que leíste. Pero es el Espíritu Santo recordándote la palabra de Dios.